En esta ocasión, pues tenemos una invitada muy especial que además se encuentra, ¿no?, en otro lugar, no en el Perú en concreto, sino en Italia, razón por la cual hemos hecho una convocatoria a otra hora diferentes, pero creo que una hora adecuada también. Estoy hablando de Carmen Plaza Abando, quien compartirá con nosotros esta charla titulada Panorámica en el mundo del libro álbum. Carmen es peruana, italiana, colecciona, estudia, crea libros, álbumes y exposiciones de arte. Trabaja en la difusión de ellos mediante proyectos de creación, presentaciones y cursos. Conduce el proyecto bilingüe El Español-Italiano en la Biblioteca de Mateo, con la finalidad de tender puentes de cultura entre Italia y los países hispanohablantes, principalmente en el Perú, a través de diversas presentaciones con escritores, con ilustradores, con diferentes muestras de arte. Tiene a su cargo, en especial, la creativa y artística del colectivo Con los Ojos de los Niños, ¿no? Llamada en italiano Con gli occhi dei bambini. Pero especialmente conduce el proyecto bilingüe en español e italiano La Biblioteca de Mateo, que tiene pues diversas actividades y diversas realizaciones editoriales. Actualmente, gracias al trabajo realizado junto al Instituto Italiano de Cultura de Lima, mediante la difusión del libro álbum y la ilustración, se ha logrado iniciar la colaboración con la Universidad César Vallejo mediante su fondo editorial César Vallejo, teniendo a su cargo la dirección artística del catálogo de los libros álbumes de producción italiana peruana, Historias para Todos. El proyecto que ha tomado vida gracias a la Universidad César Vallejo, junto a su director Joel Acuña. En lo social, Carmen apoya en diferentes campañas de promoción de la lectura y participa en eventos, ferias nacionales e internacionales en el rol de relator o moderadora. Su casa de estudios es la prestigiosa Escuela de Ilustración Profesional para Editores Ars in Fabula en Macerata, Italia. También ha publicado su libro álbum para la colección Historias para Todos, titulado Ella, con las ilustraciones del reconocido ilustrador italiano Alessandro Coppola. Es el autor integral del álbum ilustrado El Viaje y Perfume de Navidad en el Mundo, entre otros libros de coautoría. Pues bien, Carmen, te cuento que el día de ayer estuve en la feria, una mini feria del libro aquí en Pueblo Libre, y me encontré con Ella. Estaba tu libro entre uno de los tantos. Y pues nada, te doy la palabra y te escuchamos sobre este tema tan interesante que es el libro. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, perdóname, Mario. Deseo agradecer con todo el corazón a vuestra universidad por esta invitación. Sabes que cuando la recibimos, nosotros desde el fondo editorial de la UCB, pues nos sentimos muy gratos, porque el día de hoy estamos justo reunidos para hablar de esta panorámica del libro álbum, ¿no? Como es llamado en Perú, el álbum ilustrado. Este tipo, ¿no? Este tipo de literatura, este género tan bonito, tan especial que nos envuelve a todos, ¿no? Y que nos une. Ustedes tienen este diplomado dedicado, ¿no? Para la literatura, para la infancia, que digamos que nosotros como sociedad, como adultos, pues tenemos que iniciar desde nuestros niños, ¿no? Y cuando hablábamos para elegir el título, ¿no? Yo te decía, debe ser como un panorama, como un vuelo, un pequeño viaje que podemos tener en estos minutos que estaremos juntos, lo cual agradezco a todo el público que nos acompaña, porque el libro álbum es eso, es una obra maravillosa en que nos permite afrontar diversos temas con diferentes matices de escritura de acuerdo al escritor, y por otro lado, nosotros desde el fondo editorial, por ejemplo, no aterrizando el concepto de Historias para Todos, que ha llegado finalmente al Perú luego de
muchos años de trabajo realmente. Se trabajó el proyecto 2 años antes que sea publicado. Se hizo con la finalidad con la universidad y mi sueño mío realmente, de tender este puente, de transmitir esta cultura del libro álbum muy amada acá en Italia, en Europa, ¿no? Y no solo en todo el mundo, pero pienso que como se vive en Italia y particularmente también en Francia, tiene este perfil, el libro álbum, muy de la mano con el arte, ¿no? No se ve como un tema de libro, como un que te va a enseñar una moral, que te va a decir el para qué te puede servir, ¿no? Como nosotros los autores a veces bromeamos, ¿no? Los libros no son medicina, los libros son para disfrutar, ¿no? Y mucho más, por ejemplo, si comienzan los niños a leer desde la infancia, que eso es lo ideal y que es lo justo, ¿no? Cuando se desarrolló el proyecto de Historias para Todos para que llegue al Perú con el fondo editorial de la UCB, de la Universidad César Vallejo, se hizo con un espíritu, con una filosofía de que los álbumes ilustrados sean esta herramienta, este puente que nos pueda unir a nosotros como sociedad y como familia, ¿no? Si ustedes ven les voy a pasar ahorita, es un pequeño video, los álbumes ilustrados de nuestra colección tienen como argumento, por ejemplo, en este año que nosotros hablamos de la vida, ¿no? De la vida, y nuestras historias van a encontrar esta particular forma que ninguno va a tener una historia, un fin igual, en el sentido que son finales abiertos. El álbum ilustrado te permite contar historias abiertas, ¿no? Dejándote libre, los verdaderos álbumes ilustrados, ¿no? En los cuales, por ejemplo, también, aprovechando que lo tengo en la mano, la parte de la ilustración va a acompañar al texto y va a unir el concepto de lo que significan las palabras. Muchas veces nos encontramos, ¿no? Con algunos comentarios que dicen, ¿no? En los álbumes ilustrados hay poco texto, pocas líneas, o a veces yo he escuchado que dicen en los álbumes ilustrados, qué bonitas las frases que eligieron para acompañar las ilustraciones, y no es así. El álbum ilustrado hecho a forma de arte como son los nuestros, tienen un poder de síntesis muy grande, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, acá en Italia, muchas veces dicen que los álbumes ilustrados son un poco filosóficos, ¿no? Porque nos invitan después a pensar, a leer entre líneas. Muchas de las preguntas que a veces me han hecho en los cursos, ¿no? Los amantes los apasionados de los álbumes ilustrados me han dicho, Carmen, ¿cómo hago para leerlo? No, yo siempre respondo de la manera más común del mundo, disfrutarlo, ¿no? Un álbum ilustrado, lo puedes leer en pocos minutos o quizás te puedes perder en ellas, ¿no? En las imágenes, en las ilustraciones, en las palabras que dicen, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de los álbumes ilustrados de nuestra colección, en una frase están encerrados muchos conceptos, porque una de las cosas que queríamos nosotros, tal cual lo dice el nombre de la colección, Historias para Todos, es eso, ¿no? Que mediante la lectura puedan estar también un adulto o un joven o esa persona que puede leerle el libro al niño, disfrutando de un momento bello, ¿no? De lectura, porque todos ustedes, ¿no? A veces tú, en este diplomado de la literatura dirigido para la infancia, muchas veces se piensa con el estereotipo, ¿no? Cuando se hablan de los libros para los niños, los libritos, ¿no? Comenzamos con este término. El librito, el cuentito, ¿no? Entonces, ya partimos de este hito que hacemos a veces sentir que una obra, ¿no? Un libro que podemos leer para un niño, ya no tiene ese mismo valor de un libro que podemos leer en teoría nosotros los adultos, ¿no? Entonces son grandes reflexiones que tenemos que tener nosotros abiertos, y eso es el gran concepto que cambia el álbum ilustrado. Un álbum ilustrado tiene todas las cartas en regla, todas, para que te pueda enamorar al adulto, al joven, y obviamente el más beneficiado de esta pirámide será el niño. Cuando se habla de los álbumes ilustrados, por ejemplo, yo vivo en Italia, como les ha comentado ya Mario,
como se ve, este tipo de literatura acá en Italia es muy de la mano como una vena, una corriente artística, ¿no? Que muchas veces el álbum ilustrado sufre una metamorfosis, porque muchas veces las ilustraciones son tan bellas que tienen las cartas en regla que terminan siendo exposiciones de arte. Hoy día he preparado material también para que ustedes puedan tener una idea más clara, más concreta, ¿no? Que más con mis palabras, quizás también de manera visual, ¿no? De todo lo que significa el mundo del álbum ilustrado. Para mí, yo pienso de que seguramente acá en la mesa que nos acompañarán seguramente maestras, figuras, apasionados, no profesionales de la literatura para la infancia. Entonces yo pienso que si lo tenemos que llevar también a un contexto, ¿no? Didáctico, acá en Italia se está desarrollando una corriente muy grande que mediante el álbum ilustrado muchas maestras llegan a afrontar temas un poco delicados, fuertes, con los niños en las escuelas, ¿no? Como afrontar, por ejemplo, la muerte, el tema, por ejemplo, de las diferencias de sexo, ¿no? El tema, por ejemplo, de toda la diversidad que puede existir en el mundo, temas tabúes, ¿no? Cosas que, por ejemplo, a veces se puede pensar erróneamente que se va a traumatizar el niño, y no es verdad, ¿no? Los que a veces tenemos estos paradigmas somos nosotros los adultos. Últimamente es esto digamos, el desarrollo que se tiene mediante el álbum ilustrado, o prácticamente también es solamente para atraer a la lectura, ¿no? Las maestras, y seguramente esto pasa también en Perú, en Italia yo siempre digo, ¿no? Si hablamos de literatura para la infancia, el que no hace leer a su niño es porque no quiere, porque tenemos bibliotecas por todos los lados y están abarrotadas de libros. Tú puedes pedir la cantidad de libros que tú deseas de préstamo y los regresas en 30 días, ¿no? Pero aún así hay niños que no leen. ¿Y quiénes son las figuras maravillosas que les hacen leer? Las maestras. Pero les leen, ¿no? Los leen, terminan una historia después de otra, así. Simplemente una lectura por placer. Entonces, cuando hablamos nosotros del álbum ilustrado, para mí es una herramienta maravillosa para atraer a la gente a la lectura, ¿no? Una lectura simpática, bonita, pero eso también depende de cada casa editorial. Yo les hablo como nosotros, como fondo editorial de la Universidad César Vallejo, ¿no? Donde nosotros, ahora que van a ver un pequeño book trailer, se van a dar cuenta que tenemos álbumes ilustrados dedicados para todos. Pero, por ejemplo, yo no tengo álbumes ilustrados que son para la primera infancia, ¿no? De 0 años, porque obviamente en el mercado peruano existen ya maravillosas casas editoriales que se dedican a eso, ¿no? Entonces, cuando pensábamos en este proyecto de Historias para Todos, también está muy de la mano la responsabilidad social como universidad, ¿no? Para apoyar al arte y a la cultura, y sobre todo para poner el granito de arena en una cosa que no existía en nuestro país, o que existe, pero que viene por importación, ¿no? Y obviamente ahí también los costos van creciendo. Ese es otro compromiso que nosotros tenemos desde Historias para Todos, ¿no? Poder brindar un libro de calidad. Por ejemplo, este es uno de los libros más amados últimamente acá en Italia, que lo hemos podido llevar al Perú, ¿Qué cosa es la escuela? ¿No? Uno quizás con este título piensas, ¿qué cosa es la escuela? Inmediatamente pensarás, es para los niños, realmente es para todos. Son hechos por dos grandes maestros del mundo del álbum ilustrado, quienes Marco Somà y Luca Tortolini, el escritor. Marco Somà es el escritor. Y esto es prácticamente una oda, un homenaje, una declaración de amor a la escuela, y no solo a la escuela, nosotros como sociedad, como adultos que ya dejamos la escuela, a los niños y sobre todo a los maestros, ¿no? Entonces, cada título de nuestra colección tiene un tema específico, pero que no solamente tiene la mira a un determinado público, sino a nosotros como sociedad. Si estás de acuerdo, Mario, ¿qué dices? Si podemos compartir un book trailer, porque yo creo que va a ser bonito que nuestro público pueda ver
visualmente para poder entrando un poco más en conceptos, y si es que tienen algunas preguntas, las van haciendo para poder ir desarrollándolos y en este poco tiempo que tenemos poder darles todo, digamos, todas las herramientas o todas las cosas que yo puedo compartir con ellos. Claro, Comparto entonces un video. sí. Hemos cruzado un océano para llegar al Perú. Historias para todos. Álbumes ilustrados que nos invitan a viajar, soñar, recordar y conocer la vida. Junto a Ser Yo, reiremos de los patrones muchas veces impuestos. Sin embargo, ser nosotros es la cosa más bella del mundo. No siempre ser diferente es simple. Como en la tela de Leo, creamos en nuestros talentos y sueños. Somos únicos. En el camino podemos escuchar muchas cosas y eso nos lo recuerda la historia. Son rumores. Una persona no siempre es lo que ves o aparenta. Poco a poco vamos a aprender y recordar qué cosa es la escuela. En las niñas y los niños está todo el mundo. El miedo, la alegría y también la tristeza, la rabia y el amor. Leer nos hace libres. Vive este viaje junto a Voy hacia ti, un tributo a nuestra libertad, donde su elemento principal es el amor y la pérdida de él. En la vida, no todo puede estar bajo control. ¿Qué cosa pasaría si un día alguien o algo llega a cambiar tu rutina, nuestros hábitos, como en el invitado? Hablar de ella es entrar en puntas de pies en la vida de muchas mujeres, pequeñas, jóvenes y ancianas. Nos hará quizás pensar en nuestra madre, en las decisiones y los matices que ella puede tener, porque los lazos son nuestras raíces, nos enseñan a volar, unen sin olvidar. Si tú estás bien, yo soy feliz. Mañana será un pasado por recordar, será esto y mucho más. Ojalá, quizás, más allá de las nubes, esperando el futuro que vendrá. Italia y Perú, niños, jóvenes y adultos, historias para todos, unidos mediante el arte y la literatura. Este video, por ejemplo, es, digamos, el resumen de nuestros primeros títulos dentro del catálogo de Historias para Todos. Como han podido ver, son pequeños extractos que se ha trabajado una historia de todos ellos en esta construcción, pero pienso de que es uno de los mejores ejemplos para que se pueda conocer cuál es el ADN, que a mí me gusta decirle así, ¿no? La filosofía de nuestro catálogo. Es netamente historias con un sabor, con un corte que tenga mucho con el arte, donde el tema de la lectura sea un placer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde la colección, para nosotros nuestro máximo objetivo es eso, que ganar lectores que se apasionen por eso, ¿no? Por lo bonito y cómo puede mejorar la calidad de vida. Para mí el tema, por ejemplo, del álbum ilustrado, como les comentaba Mario al inicio, es mi vida, debo decir que yo vivo entre los libros, vivo entre los libros desde la gran pasión que tengo por ellos, desde que escribo, diseño, sigo proyectos con nuestros autores. Eso es también el gran compromiso que se ha buscado, ¿no? Porque tender este puente entre Italia y el Perú, para nosotros, créanme que
para mí, ¿no? Que cuido la dirección artística. Una directora artística es prácticamente, elijo yo los títulos, veo qué proyectos pueden ser interesantes al mercado peruano. Es todo un nuevo conocer, ¿no? Conocer sus gustos de ustedes. Y debo decir que el público peruano ha respondido muy bien. Uno de nuestros ilustradores más amados es Alessandro Coppola, quien ha ilustrado justo mi libro, Ella. Como pueden ver, nuestro catálogo tiene un sabor también nacional. Los artistas se inspiran mucho en nuestra cultura peruana, porque eso es también lo bonito de los álbumes ilustrados, ¿no? Que nos permiten poder poner pinceladas de nuestra cultura y después llevarlas por el mundo, ¿no? Que eso es la idea. Otra cosa, por ejemplo, muy bonita de un álbum ilustrado es una metamorfosis que puede sufrir. Hay muchas de nuestras ilustraciones, de nuestros libros, que forman exposiciones de arte, ¿no? Y se las voy a presentar justo antes que terminemos, donde los álbumes ilustrados se eligen, hago un ejemplo, ¿no? 20 álbumes ilustrados y se construye un tema, ¿no? Entonces, son cosas que a veces no nos podríamos imaginar, ¿no? Pensamos como al álbum ilustrado simplemente termina acá su vida, ¿no? Las ilustraciones de los álbumes ilustrados salen de ellos y van a los museos también. Por ejemplo, en este caso, ahorita que lo tengo a la mano, esta ilustración forma parte de ahorita, de una exposición de arte que hemos preparado, que esperamos Dios mediante presentarla en el Perú, que se llama en italiano Oggi bambini domani adulti, hoy niños, mañana adultos, que es un juego, no es todo el texto que yo he escrito, y son 25 artistas que forman parte de toda esta historia y contamos los derechos fundamentales de los niños, ¿no? Entonces, acá lo que les cuento es para que ustedes puedan abrir la mente, todo el panorama que puede tener dentro de un álbum ilustrado, ¿no? O, por ejemplo, otra situación que ha sucedido. El año pasado presentamos una exposición de arte dedicada a la Navidad, se llamaba Perfume de Navidad en el Mundo, fue el texto que yo escribí, y al mismo tiempo se hizo como un calendario del viento, 25 ilustraciones dieron vida a la historia. Y al día de hoy, seguro dentro de poco estará en las librerías en Perú, se dio vida al libro que yo, visto que había ilustrado, he escrito el texto, lo ilustré también y se convirtió. Entonces es como el álbum ilustrado va teniendo esta metamorfosis. Primero el texto estuvo acompañado de 25 ilustraciones de diferentes colegas y después se convirtió en un álbum ilustrado. Entonces, estas son las magias que pueden tener los libros álbumes, ¿no? Y ustedes como figuras fundamentales en el mundo de la infancia, son las cosas bonitas que le pueden hacer ver a los niños, ¿no? Porque, por ejemplo, una pregunta muy común que nos dicen siempre, ¿y cuál es la diferencia de un álbum ilustrado a un libro ilustrado? Esa es la pregunta que nunca puede faltar. Los libros ilustrados, tal cual como le dice, ¿no? Prácticamente la ilustración no cumplirá nunca un rol fundamental en la historia. Podemos pensar que puede ser, por ejemplo, como para que el libro esté más bonito, ¿no? Como una cosa más de decoración, que lo acompaña, tú dices, sí, es simpático, o me hace un poquito imaginar la historia, pero yo no necesito de esta imagen para comprender el texto, ¿no? Entonces lo que tenemos nosotros que irnos claros hoy día es sabiendo que el álbum ilustrado es un baile de palabras, de imágenes y de gráfica. La gráfica, cuando hablamos, es el tipo de letra que elegimos, dónde la vamos a posicionar, ¿no? Es todo ese trabajo maravilloso que en estos tres elementos se construye un álbum ilustrado. Por ejemplo, otra cosa que es bueno que lo sepan, nuestros álbumes ilustrados tienen esta parte también muy importante que es la lectura, la facilita la lectura para las personas que pueden tener problemas visuales, que a veces nos saltan un poco las letras, ¿no? Como una breve dislexia o astigmatismo, ¿no? Ayudan, también favorecen a una lectura clara
y correcta por el tipo de fuente, de letra que usamos y los espacios también que dejamos entre frase y frase, ¿no? Esa es una cosa bonita que deben saber. Otra cosa fundamental también de los álbumes ilustrados, por ejemplo, en nuestro caso, son los formatos, ¿no? Cuando nosotros llamamos la colección, es por eso. ¿Qué coleccionamos? Coleccionamos cosas únicas, ¿no? En nuestro caso igual, la colección de los álbumes ilustrados de Historias para Todos es eso, ¿no? El fondo editorial, cuando pensábamos con nuestro director editorial, quien es Joel Acuña, nosotros pensamos siempre tanto en los formatos, ¿no? Que sea para cada público en especial. En el caso de Qué cosa la escuela, sabíamos que seguro iba a terminar mucho en las manos de los niños. Pensamos que sea un formato cuadrado, que sea mucho más fácil para el uso de ellos, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué, todo tiene un estudio profundo y, ¿qué les digo? Leamos, ¿no? La manera más bonita de comprender este mundo es cuando más leemos, más vamos a saber, más vamos a comprender y más vamos a seguramente a encontrar nuestros autores preferidos, nuestra línea que nos gusta más. Y acá quizás para poder ya ir cerrando es esto, ¿no? También cada país tiene un tipo de literatura, ¿no? Quizás, digamos, la literatura de los álbumes ilustrados, como les comentaba, en Francia o en Italia, tienen un corte un poco más sofisticado, ¿no? Que te envuelven a todos. Quizás en España hay algunas casas editoriales, sí, maravillosas, ¿no? Que tienen ese corte, pero en la mayoría se asemejan un poco más a la cultura anglosajona, la americana o toda nuestra Latinoamérica, ¿no? Que cuando casi pensamos Creo que se le ha congelado la conexión a Carmen. A ver, démosle un minuto ahí para que pueda reconectarse, por favor. Ok, les pedí. Ahí creo que ya está Carmen conectándose. Les agradecemos la paciencia, ha sido un pequeño percance de unos minutos. Le voy a dar los accesos a Carmen un momento, aunque creo que ya los tiene, Carmen, ya puedes activar tu micrófono. sí, fui yo, fueron ustedes. No, creo que fue tu señal, pero qué bueno que ya se solucionó. No tengo idea acá qué cosa habrá pasado. No tengo idea. Bueno, no sé en qué parte me desconecté, esas son las bellezas de las directas, pero les estábamos hablando de los mercados, ¿no? Los mercados, por ejemplo, no todos los países permiten, ¿no? Que los álbumes ilustrados puedan ser libres de contar historias, ¿no? Hay algunos mercados que son mucho más cerrados, ¿no? Donde no permiten, por ejemplo, que se hable de cualquier tema, donde el ilustrador está agarrado de las manos porque te dicen no hagas esto, no hagas otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, ¿no? Son leyes de los países, de los mercados, de cómo tienen su visión, ¿no? Cosa que gracias a Dios creo que en nuestros países no existe eso, ¿no? Podemos ser libres de escoger y elegir nuestras mejores lecturas para nosotros mismos. Mario, ¿qué dices? ¿Cómo estamos nosotros con el tiempo? Si tienen tiempo de ver alguna otra información. Sí, Carmen, no hay ningún problema, se puede reproducir otro video. ¿Sí? Perfecto. Estás con el micrófono apagado, Mario. Esto les voy porque seguramente ya estamos ya con
A ver. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar una metamorfosis, digamos, ¿no? Cómo puede pasar un álbum ilustrado de un texto después a un libro. Esto es, por ejemplo, un proyecto muy bonito que se desarrolló el año pasado junto a los amigos del Instituto Italiano de Cultura, donde presentamos una exposición de arte por Navidad. Yo escribí el texto de esta exposición de arte porque obviamente nuestras exposiciones tienen una firma muy especial y particular, ¿no? Por lo general nosotros cuando pensamos en las exposiciones solamente imágenes, ¿no? Las nuestras siempre son acompañadas de un texto. ¿Y por qué? Porque hacemos una labor también social con los niños, ¿no? Para que los niños puedan conectar mucho más con la imagen o con el arte y con todo ello, pues les contamos una historia para que ellos puedan tener este enlace, ¿no? De texto e imagen. Este texto, por ejemplo, al día de hoy, después de un año, dio vida a un álbum ilustrado. Entonces, espero que les... Dicen que la Navidad tiene un espíritu. Otros dicen que se siente en el aire. ¿Dónde está? ¿Cómo lo encuentro? Necesito alguna pista. Quisiera sentir ese perfume de Navidad que todos hablan, pero no puedo. Psst. Busca en tus recuerdos. Dile a la Navidad cómo la espera un niño. Busca la Navidad en los sueños, a pesar que parezcan imposibles. Búscala en tu presente, junto a tus amores. En las sorpresas, en los pequeños gestos. En Navidad siempre estamos corriendo. ¡No! ¡Qué desesperación! No puedo hacer todo. En Navidad se necesita creer en la magia. En la amistad. En la belleza. Me viene en mente, ¿ya preparaste el árbol de Navidad? Claro, mi árbol de Navidad es muy especial. Es mágico, como las niñas y los niños. Espera, me concentro. Algo está pasando. Inicio a sentir un perfume de Navidad en el mundo. ¿Y tú? Yo espero que llegue la Navidad. En Navidad tenemos ganas de festejar. La Navidad está llegando. ¡Prepárate! Falta casi nada. Eco, ya llegó. Ahora entiendo. Ahora la siento. La Navidad somos nosotros. Feliz Navidad. Buon Natale a tutte e a tutti.
Con este ejemplo, por ejemplo, perdone la redundancia, hemos visto una metamorfosis, ¿no? Esto nació como una exposición de arte. Realmente el texto nos gustó tanto que lo vimos para que sea después un proyecto libro, ¿no? Un álbum ilustrado. Así que esas son todas las vidas, ¿no? Que puede tener el álbum ilustrado, ¿no? De texto, pasa a exposición de arte o ilustraciones que terminan en un museo, en galerías. El álbum ilustrado terminemos con pensar que es un potente instrumento, ¿no? De comunicación, una herramienta muy bonita para todos nosotros para poder trabajar o simplemente una buena lectura. Gracias, gracias. Muchas gracias, Carmen. Ha sido muy interesante los dos videos y todo el contexto que nos has dado y como tú dices, las diferentes vidas del libro álbum. Vamos a pasar a las preguntas y después de repente conversamos un poco más en el transcurso de tu exposición. Me parece que Yulisa Flores está hablando de un libro, ¿no? Y dice, ¿qué cosa es la escuela? Bellísimo. Creo que está apreciando una de las exposiciones que has presentado. Y luego, ajá. Ujú. Y de repente nos puedes hablar un poco más de ese libro, a partir de la pregunta de Yulisa. Claro, ¿qué cosa es la escuela? Es uno de nuestros últimos títulos. Está escrito por Luca Tortolini, quien es uno, digamos, de los escritores de mayor renombre contemporáneos en el mundo del álbum ilustrado, y ilustrado por Marco Somá, quien es un ganador del premio Anderson, que es uno de los mejores reconocimientos en el mundo de la literatura para la infancia. Esto, como les decía, me gusta decir que es la declaración de amor más bonita para los niños, para la escuela como infraestructura, ¿no? Como significado de su valor de la escuela. Nos hace pensar a nosotros los adultos cómo éramos cuando estábamos en la escuela. Eso es lo bonito, ¿no? Y sobre todo las maestras, ¿no? Hay una parte dedicada realmente para todos. Acá no se salva nadie. Los niños como pilar fundamental, las maestras, nosotros que ya los dejamos. Hay una parte de este libro que a mí me gusta mucho. Dentro de la escuela están las niñas y los niños. Dentro de las niñas y los niños está todo. El miedo, la alegría y también la tristeza, la rabia y también el amor. Están todos los sentimientos. Podemos encontrar también pedazos de torta, partidos de vóley, pedazos de playa y de mar. En las niñas y los niños está todo el mundo. Entonces, para nosotros que trabajamos en este mundo, es eso lo principal, ¿no? Yo creo que son también estos los ideales que a mí y a Joel, quien es nuestro director editorial, nos unen, ¿no? Este gran amor que nosotros tenemos hacia los libros y sobre todo a creer que las bases de la sociedad son ellos, ¿no? Nuestros niños, que si nosotros comenzamos a cultivarlos desde pequeños, pues podemos tener seres humanos maravillosos, ¿no? Digamos, son como plantas. Para mí, por ejemplo, para poder hablarles sobre la colección es esa su principal filosofía, ¿no? Poner títulos, obras de calidad desde el fondo editorial de la UCB que sean pues buenas historias que puedan interesarnos a todos, ¿no? Para un mañana construir un mundo mejor, ¿no? Porque los niños es maravilloso y esto quizás sería bonito. Yo les hablo acá a mi corazón. Yo tengo un niño de 5 años que ha leído, al inicio yo tenía un inventario de todos los libros que había leído hasta que ya fue imposible tener el inventario, ¿no? Y créanme que al niño se le lee
nosotros nunca nos hemos puesto a desmenuzar, a mí me gusta decir eso, ¿no? A desmenuzar el libro, ¿no? A preguntarle, y Mateo, ¿qué cosa tú piensas? Nunca, diría una mentira. Nosotros leemos, antes de ir a la escuela siempre, 2, 3, 5 libros, es una costumbre que tenemos, y comenzamos nuestra mañana. Y a veces conversamos, él me dice, oye mamá, ¿tú qué piensas? ¿No? Porque eso es bonito. Ustedes que son más expertos, que son los expertos, ¿no? Que trabajan con la infancia, ¿no? Pienso que los maestros, los pedagogos, son los principales actores en esto, que los conocen mucho más a los niños. Nosotros somos artistas, ¿no? Ilustramos, creamos, ¿no? No tenemos esta competencia, pero sí lo tenemos desde el lado de cuando hacemos los laboratorios con ellos y vemos, ¿no? Que el niño es mucho más simple, pero más concreto de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Tú le lees la historia y a veces piensas, si no le haces la pregunta, el cuestionario, tienes miedo que no ha entendido, no hace falta eso. El niño va a entender mucho más de lo que nosotros a veces pensamos, ¿no? Y otra cosa, que a esto también les doy otro tic de lo que está pasando acá en Italia, es que las maestras, cuando leen los álbumes ilustrados, ellos, los niños, comienzan a construir su propia historia, ¿no? Entonces esto hace que el niño tenga otra mirada al libro, entonces ya no está aterrorizado de decir, ay, 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 si no entendí, ahora me preguntan, ¿qué respondo? No voy a saber, ¿no? Es toda una mirada diferente, construyen sus mismos libros, sus mismos personajes, ¿no? Igual nosotros cuando hacemos los laboratorios, igual es esta mirada, ¿no? Te van a sorprender siempre. Muchas gracias, Carmen. Todo lo que se puede decir en un solo libro. Hay algunas otras preguntas. Una, creo que es bien puntual, dice, pregunta si es que de repente hay un enlace para poder apreciar nuevamente los trailers que has pasado. Es Claudia Díaz. Y luego Carlos Torres Fernández hace una pregunta que es parecida a lo que tú estabas comentando hace poco. Esto de una lectura de placer, ¿no? Una lectura en que se aprecia la parte visual, en la que no hay una pregunta de comprensión de lectura. Carlos Torres nos pregunta, usted ha mencionado placer, ¿no? Con mayúscula, en más de una vez. ¿Cómo define placer en cuanto a la lectura de un libro? A mí me sonríe el corazón. Ahora me va a decir el señor Torres, ¿cómo te sonríe el corazón? Cuando tú haces una cosa que te gusta, tienes esa sensación, ¿no? Esa sensación bonita. Quizás cada uno de nosotros tenemos, no sé, a algunos les gusta hacer cocinar, los postres, la pesca. Para mí, en mi caso, la lectura es un placer. Yo me siento feliz cuando leo, me siento feliz cuando comienzo a estudiar mis ilustradores para buscar los nuevos talentos, cuando voy a un museo, Entonces, la lectura, cuando yo digo para enfocarla con nuestros niños como la lectura de placer, es eso, ¿no? No un deber, ¿no? No un deber también para un papá que viene cansado. Imagínate, tú llegas a tu casa cansado, y dices, hoy le tengo que leer la fábula de las buenas noches. ¿Y si ese libro, esa historia, es aburrida? Así seas el más amante de la lectura, no te vas a enganchar y no te va a gustar. Por eso, muchas veces no es que no nos guste leer, muchas veces es que no encontramos nuestras historias adecuadas para nosotros, ¿no? Claro. Entonces, el placer se trata de esto, ¿no? Hacer una cosa que nos gusta, no una cosa por obligación. Y la otra respuesta sobre nuestros book trailers, nosotros desde el Fondo Editorial tenemos nuestra página en Instagram, Historias para Todos, nos encuentran como Historias para Todos, ahí pueden ver todos nuestros book trailers que poco a poco vamos publicando, y desde mi página de la Biblioteca de Mateo, si van a... no lo sé si en español se llama, sí, creo que sí, ¿no? Historia en Evidencia, ¿no? Se llama el redondito que está arriba de Instagram. Encuentran en mi Instagram de la Biblioteca de Mateo, van a encontrar donde dice exposiciones, ¿no? Ahí, si ustedes van a ese lado, pueden ver las diferentes exposiciones, videos de tantas exposiciones de arte que yo he sido la directora, así que pueden encontrar la información que buscan.
Carmen, yo tengo esos enlaces. ¿Te parece si los puedo compartir en el chat de esta reunión? ¿Cuál? Estos que has mencionado, de Instagram, por ejemplo. Sí, claro que sí. Sí, es más fácil para nuestros participantes, sí. Sí, claro. Yo no soy muy tecnológica. Sí. Pero te quiero agradecer tanto estas oportunidades porque quisiera de que terminemos, por ejemplo, diciendo que para mí esto es un compartir, no más que una ponencia, ¿no? Un compartir porque creo que en estos espacios son bonitos, ¿no? Son diferentes puntos de vista, diferentes maneras de ver, ¿no? Y esto es nuestra manera desde el fondo editorial que nosotros tenemos, ¿no? De historias para todos, como nos gusta vivirlo. Sí, precisamente sobre eso, Carmen, hay varias preguntas sobre la labor editorial que has realizado. Voy a leerlas todas porque son varios temas y de repente todavía tenemos un poco de tiempo para responderlas. De mi primer libro, Perú, de repente sí, si nos puede dar su nombre también más adelante, dice: en un país como el nuestro, el Perú, hacer libros bellos como los que nos muestra se enfrentan al reto del balance entre el costo de producción y un precio que sea de acceso particularmente a aquellas poblaciones a las que difícilmente este tipo de libros llegan. ¿Podrías hablarnos un poco más de esta colección como un emprendimiento social? Luego, Carolina Estefan dice: ¿ha resultado complejo insertarse en el mercado editorial peruano? Bueno, creo que esta pregunta también tiene que ver con el trabajo de la Universidad César Vallejo. Competir con la importación y también con producciones editoriales independientes que están intentando sacar diversos libros, álbumes. Y luego otra pregunta de Claudia Díaz: ¿cuál sería el paso para profundizar en la lectura del análisis de imágenes y la profundidad de las temáticas tratadas por los libros álbum para que no se queden solo en un primer nivel de comprensión? Muchas gracias por el enlace también, dice Claudia. Gracias. Muy interesantes las preguntas. Bueno, nuestra labor desde la responsabilidad social como Fondo Editorial UCB, es verdad, dar vida a un proyecto de este tipo ha significado una gran inversión, pero también un compromiso muy fuerte entre todos nosotros los autores. Digamos que el Fondo Editorial, con una de las cosas que nos gustaron tantísimo, ¿no? Cuando nos conocimos con Joel y queríamos apostar por este proyecto, era justo eso, ¿no? Pensamos en este público, que el libro no sea un lujo, ¿no? Porque nosotros, desgraciadamente, si vamos a las librerías y vemos álbumes de calidad de los tipos de los nuestros, pues estamos hablando de costos muy altos, ¿no? Costos muy altos. Y eso es debido a la importación, no tampoco porque se les ocurra a los importadores dar esos precios, sino que entre impuestos, una cosa, otra, aranceles, el costo del libro sube y sube y sube. Obviamente nosotros desde el fondo editorial tenemos un gran compromiso sobre eso, ¿no? Dar un producto de calidad, pero no toda la toda la imprenta, todo el trabajo de la imprenta lo trabajamos en Perú, ¿no? Esto hace que baje. El fondo editorial compramos derechos de libros y otros los realizamos nosotros, ¿no? Nuestra colección tiene este binomio muy bonito, ¿no? Que es compra de derechos y también realización de proyectos, que es como una casa editorial tiene. Obviamente no tiene nada de malo si una casa editorial se dedica solamente a comprar derechos. Muchas de ellas se dedican a eso. Y eso está bien. Eso es lo que decide cada fondo editorial o casa editorial, ¿no? Nosotros tenemos esta fórmula mixta, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que tengamos este balance, este binomio tan bonito, que tenga este catálogo, esta cultura tanto italiana y peruana. Digamos que todo el corte italiano es todo lo refinado que es el libro, ¿no? Todo estos textos, tipos de ilustración y todo ello, ¿no? Pero
lo que siempre buscamos es que nuestro catálogo tenga también este sabor tan maravilloso y tan bonito y tan lindo de cultura, ¿no? Como nuestro Perú. Siempre nuestros libros tienen las pinceladas, en algunas ilustraciones, en los textiles, en algo. Pero sí, yo debo decir que para mí es un gran sueño, un gran reto y un gran agradecimiento, ¿no? A la Universidad César Vallejo, que ha creído en el proyecto, sobre todo porque cuando lo hablábamos y lo estudiábamos al inicio, estoy hablando desde antes de pandemia, nuestra gerente general, Karina Cárdenas, ella me decía: Carmen, yo como quisiera que mi hija, los niños, puedan crecer con esta calidad de libros, porque veía todo lo que teníamos nosotros, ¿no? Y me decía: ¿tú crees que será muy difícil que nosotros podamos implementar esto en Perú? ¿No? Entonces, fueron ingredientes fundamentales, ¿no? De estar unidos a gentes que realmente aman los libros, que creen en los libros, porque seamos sinceros, la industria editorial es muy dura en Perú, es muy dura en Italia, es muy dura en todo el mundo, ¿no? Los consumos siempre se van para todos los lados, menos para tanto los libros, ¿no? A pesar que te viene esta reflexión y decimos: nosotros sin el arte, ¿qué haríamos? Sin el cine, sin el teatro, sin las ilustraciones, sin museos, sin libros, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿No? Solamente tenemos que pensar en pandemia, ¿no? Estos momentos maravillosos que nuestra mente se ha podido tener distracción ha sido gracias al arte, ¿no? Pero sí, digamos que la universidad ha sido muy valiente también en apostar en eso. Nosotros, ¿cómo nos ha aceptado el mercado peruano? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Pienso que también el factor fundamental de nosotros construir este proyecto desde la universidad ha sido un reto, porque teníamos un público joven, ¿no? Entonces es por eso que también se pensó que esta colección pueda hablar a todos, y sinceramente porque son los tipos de libros que a mí me gustan. Yo pienso que ya en Perú, lo saben ustedes, hay muchas buenas casas editoriales que se dedican a libros realmente para niños. ¿Y para qué tengo que yo construir algo que ya existe? Ya en una industria que es dura. No estamos para hacer competencia, estamos para sumar, ¿no? Estamos para sumar, para construir, porque esto debe ser el mundo del álbum ilustrado, ¿no? De los libros. Cuando más juntos estamos, más vamos a enamorar a nuestros lectores, y nuestros lectores siempre van a tener mucho más hambre de leer, de todo tipo de libros. Nuestros álbumes ilustrados, que quizás los van a invitar un poco más a soñar, a reflexionar, a emocionarse, porque ese es nuestro corte. Van a tener las casas editoriales, que seguramente son expertos en construir fábulas, cuentos, leyendas, y para eso también es bueno. Los que se van a dedicar a hacer los cómics, las historietas, igual, las casas editoriales que existen, dedicados para todos los libros de primera infancia, ¿no? Porque los niños tienen que tener todo para lectura. Es como el alimento. Comemos carne, verdura, carbohidratos, todo. Los libros son eso, ¿no? Para todos hay un mercado, pero sí, resumiendo que para nosotros es un gran reto desde el fondo editorial, ¿no?, de la UCB. Digamos que el próximo año, para terminar la respuesta también nuestra amiga de mi primer libro, Perú, es eso, el compromiso es seguir desarrollando y apostar ya un poco más para la responsabilidad social, que debo decir que es uno de los encargos de nuestra directora general, justo en una reunión que hemos mantenido, ¿no? De lo que estamos haciendo, poder enfocar un poco más de proyección, de ayuda, que es lo que siempre hacemos, ¿no? Tratamos de poner nuestro grano de arena. Y en estos espacios, como tú también has creado, Mario, este es un espacio bonito, maravilloso, que suma para construir todo esto. Sí, bueno, definitivamente faltan más espacios para poder comentar, ¿no?, este tipo de proyectos y de maneras de expandir lo que se llama literatura infantil y juvenil, ¿no?, entre comillas, pero como tú has demostrado, pues los libros se transforman y crean nuevas historias a través de la imagen. Eh, a mí, bueno, a mí me hace pensar pues en todos los ilustradores que a veces identificamos mucho con una publicación en particular, ¿no?, porque de repente está muy presente esa idea de autor, ¿no?, tan fuerte, y más bien se puede, ¿no?, convertir en una pieza
una pieza artística, ¿no? Que puede ser apreciada en un salón, ¿no? En una exposición, y adquirir una dimensión mucho más interesante. Aquí hay muchos artistas, ¿no? Y creo que es un poco abrir la idea del libro y también salir del libro, ¿no? Salir del libro para entrar en él, ¿no? Pero romper esas barreras que a veces estamos bueno, un poco la tradición o nuestra educación nos acostumbra a tener esa mirada, ¿no? Cuando en realidad es mucho más rica. Bueno, ya estamos un poco con el tiempo, ahora sí, pero había una pregunta, había una persona que levantó la mano y queríamos saber si todavía se encuentra con nosotros, debe ser. Sí, era Ángel. Bueno, ha bajado la mano, creo que nos hemos demorado un poco en poder darle el habla, pero a ver, voy a mandarle ahorita para que pueda activar su audio, si en todo caso todavía quiere realizar la pregunta. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicitaciones, Mario, por el espacio. Carmen, por la editorial. Me encanta, conozco los libros y me gusta el proyecto y lo que están haciendo. Traía una pregunta que a la vez me asalta a mí, que trabajo con libros ilustrados y con álbumes ilustrados. Es el accionar dentro de este proceso creativo, tanto del editor como del diseñador, ¿no? Hay álbumes ilustrados que tienen mucho de su sentido, de lo que quieren transmitir, recae sobre el diseño del formato del libro. Se me ocurren libros como los de esta trilogía del límite de Susie Lee, que utiliza justo las mitades para dividir dos realidades que están contando a la vez, o no sé, o el formato que usa Chao Tan en Migrantes para transmitir esa sensación, ¿no? Y esos tonos sepia. O sea, hasta qué punto el diseñador y el editor forman parte también de todo lo que se quiere decir en esta creación actual, bueno, contemporánea, ¿no? Del álbum ilustrado. Me queda un poco, o sea, me asalta la duda a mí también, ¿no? Ahora que te escuchaba, sobre todo Carmen, ¿no? Bueno, esa es otra hora, Ángela. Hablar del proceso, cómo se crea. A ver, ese rol lo hace la directora artística, yo. Por ejemplo, les cuento muy en breve cómo pueden hacer un libro álbum, ¿no? Un libro álbum pueden hacer con una idea. En este caso, lo tengo acá a la mano. El libro Ella, muchos años, ¿no? Ahí no estaba segura si sí, no, porque yo quería que sea una historia a cápsulas, a píldoras, ¿no? Que cada vez que uno abría la página y cada vez que la cerrabas, iba directo, siempre va a ser así, ¿no? Primero se lo presenté a Alessandro Coppola, uno de nuestros mejores ilustradores dentro de la colección. Y siempre el momento clou es si el ilustrador se siente afín al texto, ¿no? Porque a veces no tenemos ese feeling, ¿no? A mí me ha pasado también que me han dado un texto y yo digo, no, chicos, no, mi mano no, yo no puedo ilustrar eso, ¿no? O viceversa. En este caso, a Alessandro le encantó la historia. ¿Y cómo inicia la construcción? La construcción, una vez que tú ya le diste, se respetan mucho los espacios, ¿no? En este caso, yo era la directora artística y también al mismo tiempo la escritora del texto, ¿no? En este caso, cuando uno va a construir un álbum ilustrado realmente de calidad, casi nunca va a hablar el escritor con el ilustrador. En este caso ya entra el rol de la directora artística, donde te va a decir, a ti ilustrador, hagamos un ejemplo, Ángel, a ti te gusta la historia y te digo, Ángel, entonces me haces el storyboard en palabras pobres es el esqueleto del libro, ¿no? Como el ilustrador en ese momento va a pensar sus primeras ideas.
Después de un tiempo te puede decir, no, antes puede ser que yo le diga parámetros y le diga, mira, yo no quiero la historia que tenga más de, hago un ejemplo, de 12 aperturas, ¿no? Cada vez que abres, nosotros contamos por 1, 2, 3, 4, hago un ejemplo. No, que no tenga más de 12 o 14 o 10. El formato, le puedes dar una idea de un formato, depende. Entonces, él va a comenzar a crear. Obviamente, esto es cuando tú tienes un artista, un ilustrador reconocido, ¿no? Donde tú sabes que ese trabajo no tienes que estar invadiendo el mundo del ilustrador. Después de tiempo de un mes o 2 meses, qué sé yo, porque también eso es relativo, eso es relativo, él te va a decir, te muestro el storyboard, y te lo va a mostrar todo el esqueleto del libro. Lo vas a ver en lápiz, quizás como pequeños bosquejos, ¿no? Pequeños diseños. Algunos diseñamos más claro, otros diseñamos un poco a descifrar, pero cuando estás de este mundo tú lo entiendes lo que él te está diciendo y tú ya ves, puedes preguntar, ¿y qué colores has pensado? Yo, por ejemplo, como directora artística, pregunto siempre la paleta de colores, ¿no? Porque para mí el color es muy importante, ¿no? Tengo colores que prefiero, otros colores que no me gustan, ¿no? Entonces, o yo doy indicaciones ya, oye, pero este libro, por favor, chicos, que no tenga estos colores, estos no lo veo, ¿no? Entonces, así, poco a poco. Una vez que, digamos, ya mi ilustrador, yo como directora artística, vamos viendo, ¿no? Ok, tenemos un plazo de 6 meses, 4 meses, 1 año, porque en esto también deben saber que es relativo. Nosotros como fondo editorial tenemos acá, espero que me escuche, un buen editor, nuestro querido Joel, que no nos presiona con sacrificarnos el tiempo de la entrega del libro, y eso para nosotros es maravilloso, porque créanme que los libros, como yo digo, necesitan madurar. Los libros no pueden nacer en 2 meses, no pueden nacer en 3 meses. El libro de ella nos demoró prácticamente entre texto, ilustración, aquí, ir y venir, 1 año. Hay otros proyectos que sí nos han llevado 6 meses, 4 meses, dependiendo. El libro, por ejemplo, de Navidad que ven atrás, que yo lo he hecho, llevó, sí, 1 año. Hice todo el lápiz, todos los lápices, la Navidad pasada, los 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, y este verano con 40 grados, en junio, julio y agosto, hice todo el color para terminarlo para este diciembre. No, entonces es muy complejo. Pero cuando ya estamos con todo el proyecto armado bien, prácticamente ya el libro a un buen punto, nosotros nos reunimos con nuestro director editorial, ¿no? Quien obviamente tiene la confianza de que sabe que somos profesionales, él confía en mi trabajo, en mi criterio, y nosotros ya sabemos los parámetros de los libros, ¿no? Y él me dice ya, cuando nos juntamos por última vez, Carmen, mira qué bonito el libro, aquí y allá, nos hace algunas anotaciones, ¿no? Que dice si acá en el texto, nosotros decimos limar, ¿no? Como una jerga, vamos limando por aquí, por allá, y esa es la parte más bonita, cuando ya te sientas con el editor para ajustar pequeñas cositas, ¿no? Pequeñas cosas que siempre van a ser a favor de la obra. Digamos que el proceso del álbum ilustrado de la construcción es la parte más bonita, ¿no? Por lo general en nuestra colección, como lo han visto la calidad, pues trabajamos con ilustradores que son ya profesionales, ¿no? Que tienen una gran experiencia, y esto hace que el trabajo sea muy bonito, que sea de aporte, de crecimiento, que yo le digo qué cosa tengo, ese sueño en la cabeza, mira, yo lo veo así, asá, lluvia de ideas, y después están solos, después cuando me lo presentan, corregimos, limamos, vemos, y se construye, ¿no? Digamos que los momentos finales son los más bonitos y también los más estresantes. Porque hay momentos que, bueno, te bloqueas, ¿no? No sale, oh no, y tú dices, no pasa nada, déjalo, ya saldrá. Es muy bonita esa otra parte del ver el detrás, como se dice, ¿no? El detrás de bambalinas, cómo se crean los libros. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por compartir nuevamente todo lo que sabes, tu experiencia del libro álbum. Creo que ha sido muy grato para todos, hemos tenido gran asistencia, y pues será pues la oportunidad ahora a fin de año precisamente de buscar tus libros, ¿no? Porque
Creo que también algo que es importante mencionar del Fondo Editorial de la Universidad de César Vallejo es el acceso, ¿no? Un tema de los precios, ¿no? Creo que son, en ese sentido, competitivos, ¿no? Competitivos en buen sentido, ¿no? Y bueno, felicitarlos como proyecto editorial. Desde aquí, bueno, un poco para comentar a los presentes, lo que este tipo de charlas y reuniones buscan pues siempre ahondar, ¿no? En las diferentes dimensiones de la literatura infantil y juvenil, y como podemos comprobar, hay que pues tener en cuenta esta tridimensionalidad de la literatura, ¿no? que implica elementos materiales, humanos, artísticos, y como podemos ver, gracias a Carmen, pues transatlánticos, ¿no? Lo que hace que le dé pues un sabor especial a esta colección. Todos están, pues, imagino que ahora más curiosos y más interesados en la colección ¿no? que se nos ofrece, y bueno, también me habías comentado que el próximo año van a salir nuevos títulos, ¿no? 10 títulos ¿no? de la Universidad César Vallejo, o sea que hay mucho más Sí. por esperar, ¿no? El siguiente año, digamos que el panorama, la visión que vamos a ofrecer a los lectores va ampliándose, ¿no? Porque el próximo año tenemos títulos que van a hablar de grandes maestros también del cine, los grandes maestros del arte, ¿no? Entonces vamos a seguir creciendo, no solamente hablando de historias que nos cuentan nuestra vida, sino mucho más, ¿no? Ampliando mucho más, tomando de la mano más el arte y los grandes maestros. Pero sí, regresando a este parte fundamental para nosotros como el Fondo Editorial, como bien lo has dicho, con la universidad, con la UCB, el compromiso es eso, ¿no? De poner el libro al acceso del público. De hecho, cuando estamos en las ferias, los libros están prácticamente al precio costo. Digo la verdad, debemos decir que para el fondo editorial es un aporte a la cultura, ¿no? No es un lucro, sinceramente. Es por eso que los precios son prácticamente del mercado casi un 40% menos, ¿no? Y es porque es un fondo editorial, ¿no? No es una casa editorial, entonces no es digamos, porque esto es una industria, ¿no? No es una industria editorial, el fondo editorial, no es como parte de su misión de apoyar a la cultura. Así que, y felicitarte a ti también por estos espacios, de verdad, para mí una gran emoción, de verdad, porque soy peruana, italiana por mi familia, y para mí la colección, creo que si gusta tanto al público, yo pienso que los libros traspasan también los sentimientos, las fronteras y todo ello, porque están hechos también con el gran amor, ¿no? Con el gran amor. Para mí, les digo, cuando me mandan toda la cantidad de fotografías nuestros lectores, es una emoción grandísima, ¿no? El saber que estoy en mi tierra mediante los libros, ¿no? Mediante los libros, porque es una gran fortuna. Para mí, yo lo digo, es una gran fortuna tener estos dos países que amo tanto. Y que llenos de arte, ¿no? Y cultura, porque nuestro Perú tiene tantísimas cosas maravillosas, y bueno, Italia es el padre del arte y la cultura. Bueno, muchas gracias otra vez, Carmen. Gracias a todos, gracias por su tiempo. Nos hemos quedado bastante tiempo, y en otra oportunidad, pues, volveremos a conversar. Claro que sí, gracias. Hasta pronto, muchas gracias a todos.